Listo. Y vamos a iniciar entonces en oración para poder empezar hoy día el capítulo 23 de Mateo. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, Padre mío. Te agradecemos, Señor, porque podemos hoy día estar contigo, podemos aprender un poco más de ti. Te pido, Padre amado, que hoy día solo nos permitas leer, entender bien tu palabra, hacer lo que tú quieres, Señor, que hagamos. Papito lindo, te pido que puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón, que a través de tu palabra podemos entender algunas cosas que nos pasan, que podamos entender algunas cosas que nosotros somos y que queremos cambiar y no podemos. Te pido, Señor, que nos ayudes a hacer esto en tu bendito nombre y en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, chicas. Entonces, vamos a iniciar con el capítulo 23 de Mateo. ¿Ya? Hasta aquí, ya vimos que la vez pasada estaban hablando Jesús mucho con los fariseos, con los saduceos, ¿no? Estaban como, este, mm, teniendo debates, ¿no? Debates, y ellos empezaron a querer hacerle caer en algún error a Jesús para que pudieran de alguna forma que no esté mal vista, pudieran arrestarlo y matarlo, ¿no? Pero hasta este momento hemos visto que ellos no han podido hacer eso, ¿no? Y entonces vamos a ir al capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, yo quería aquí explicarles un poco esto de la cátedra de Moisés. Realmente es el asiento que utilizan en las sinagogas las personas que van a enseñar ese día en el Sabbat. Ellos enseñan en las sinagogas y hay un asiento donde se pone una persona y lee la escritura, ¿no? Lee lo que Moisés ha escrito o ha escuchado de Dios, ¿no? Y por eso Dios les está diciendo esto, ¿no? Es la persona que va a leer, va a enseñar la escritura, es la persona que tiene conocimiento de la palabra, ¿no? Entonces dice, todo lo que digan, hacedlo en el sentido de obedecer la escritura, ¿no? Las leyes dadas por Moisés, todo lo que esté escrito, hacedlo, porque ellos lo están leyendo literalmente. Pero ¿qué dice este, en el versículo 3? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿De quién? Del que está sentado ahí, ¿no? O sea, de este fariseo probablemente que puede estar diciendo una cosa y haciendo otra cosa, ¿no? O sea, él puede estar dando una cátedra de lo que significa la ley de Moisés, pero realmente no aplicarla a su vida, ¿no? Y hemos visto muchas veces eso en, en todas partes, ¿no? En todas partes, en todas muchas veces en las religiones eh, del cristianismo también se ha visto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nosotros somos humanos, pues, ¿no? Pecamos, erramos y el punto es que, que estas personas que dictan la ley sean gente que pueda, o, o sea, que la obedezca, ¿no? O que al menos la interprete y que esté bien, am, bien interpretada
en acorde con su estilo de vida, ¿no? Y entonces por eso es que Jesús les dice acá, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, ¿no es cierto? Entonces ahí ya se entiende, ¿no? Porque al principio es como que lo lees y no se entiende bien. Porque, miren el versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, ¿no? ¿Y por qué dice que atan cargas pesadas? ¿Se acuerdan que hablamos hace unas semanas de que los fariseos intentaban interpretar la ley y hacer muchas más leyes, más leyes, más leyes, más leyes, como más pequeñitas, ¿no? Y echa la ley, echa la trampa. ¿Por qué? Porque ellos empezaban a exigir cosas que no estaban escritas en las leyes, sino que ellos empezaban a ser más acuiciosos, más acuiciosos, más acuiciosos, y entonces, ¿qué pasaba? Hacían que la gente no terminara de cumplir lo que decía la palabra, ¿no? ¿No? Entonces, em, por eso acá dice que ellos cargan, o sea, atan cargas pesadas, ¿no? A, 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 a las personas a las que enseñan, porque si se están inventando más cosas y más cosas y más cosas, como lo que hablábamos de las cargas, ¿no? Que en el Sabbat no puedes encender una luz, es verdad, que no puede, por ejemplo, tener una carga. ¿Y cuánto es una carga? Una carga ya que sea un peso de, no sé, 3 kilos, ¿no? Entonces, ya, pero si no puedo cargar 3 kilos, entonces puedo hacerlo de otras maneras. Entonces ya le va sacando como que la vuelta a la ley, ¿no? Y es lo que hacían los fariseos, ¿no? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, ¿no? Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, ¿no? Entonces, Dios, Jesús conoce el corazón de estas personas, ¿no? Y cuántas veces nosotros hemos hecho estas cosas así, ¿no? Para ser vistos, ¿no? De las personas, porque las tradiciones y las cosas que se convierten en algo, las cosas que se convierten, las cosas religiosas, me refiero, o sea, espirituales, que tienen una tradición detrás siempre van a acarrear este tipo de comportamientos, porque somos seres humanos, pues, ¿no? Y entonces, em, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era católica. Y me acuerdo que en mi barrio hacían no sé, adornaban, por ejemplo, para que pase el Señor de los Milagros. En Perú sabemos que eso es una tradición que pase el Señor de los Milagros. Pero realmente en tu corazón estás pensando que vas a tener un momento de espiritualidad o que van a ver tu casa, que es la más bonita adornada, para que vean que tú eres más piadoso, ¿no? Entonces podemos tener muchos ejemplos de eso, no solamente de la Iglesia Católica, pero puede ser de miles de cosas, ¿no? De los evangélicos, de cualquier religión que, que quieras tener realmente un encuentro espiritual y que esté ligada a una tradición, puede pasar eso, puede pasar, porque ya tu corazón empieza a, a ver la parte carnal, ¿no? Dice, y miren acá cómo él lo hace cómo él se los demuestra, ¿no? Porque dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Miren, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, ¿no? Hasta ahí un momento, ¿por qué? Vamos a ver, ¿qué cosas son las filacterias? Las filacterias son unas cajitas que llevan los judíos donde están
la parte de la Torá, pasajes de la Torá, que ellos guardan ahí. ¿Por qué? Porque hay una parte en Deuteronomio, lo vamos a ver ahorita, Deuteronomio 6:8, vamos a buscarlo, el que tenga Biblia ahí a la mano, Deuteronomio 6:8, vamos a ver como para ejemplificar, ¿no? Cómo es que estas personas ya empiezan a inventarse cosas, ¿no? Porque dice, el capítulo 6, ¿ya? Dice 8, y las atarás como una señal en tu mano. Está hablando de este mandamiento, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, dice, ¿no es cierto? Entonces, es una interpretación literal, pero exagerada, ¿no? De ese pasaje. Y entonces, ¿ellos qué hicieron? Agarraron sus cajitas, metieron ahí parte de la Torá y se lo ponen hasta ahora en el brazo izquierdo, a la altura del corazón, para que esté cerca del corazón. Y tienen otra cajita que la amarran en su cabeza y la tienen en la cabeza amarrada. Yo les puedo mandar una foto si ya después en el WhatsApp para que ustedes puedan ver cómo es que estas personas a partir de cierta edad, creo que es los 11 años, ellos tienen que llevar estas dos cosas o sea, los ortodoxos, ¿no? En su frente y en su brazo izquierdo, y el único día que se lo pueden sacar es en el Sabbat, ¿no? Entonces, eh, para que se den cuenta, ¿no? De que ellos hacían eso, pues ensanchan sus filacterias, o sea, en vez de tener una filacteria normal, hacen una que sea más grande, ¿no? Como para decir yo soy más espiritual, ¿no? Y extienden los flecos de sus mantos. Y es igual, por ejemplo, en Números 15, 37, 41, si ya lo quieren buscar, también hablan sobre el talit, ¿no? Que son estos flecos que están en los mantos cuando se cubren la cabeza para poder leer las escrituras, y tienen unos flecos, ¿no? Incluso Jesús o sea, usó uno de esos mantos, y no hay ningún problema con el manto y los flecos. Pero él ¿qué dice, no? Y esos flecos les hacen recuerdo de los mandamientos, ¿no? De Moisés. Entonces, eh, pero ¿qué hacen ellos? Extienden los flecos. O sea, en vez de ser unos flecos normales, agarran y los hacen más largos, ¿no? Extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, ¿no? Y los saludos, ¿no? En las plazas, y que los hombres los llamen rabí, ¿no? Rabí, rabí, ¿no? Y entonces él les está reprendiendo, ¿no? De alguna forma. Y encima les dice, no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Esta palabra rabí, ¿no? Es algo, no es literalmente maestro como cuando tú le llamas a un profesor, profesor, con respeto, no. Se refiere a alguien magnífico, magnánimo, grandioso, que es espiritualmente superior a ti, ¿ya? O sea, que tú estás por debajo. Y eso no se puede, pues, ¿no? Porque nosotros somos, todos los seres humanos somos pecadores. Y así tú seas la persona más buena que quieras ser y todo, cumplas exactamente, en algún momento tus pensamientos, tus acciones van a hacerte caer en pecado. Es la verdad.
Y eso lo dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos empezamos desde lo mismo. Espiritualmente todos somos iguales. Y es que cuando Cristo viene y muere por nosotros y nos salva, cuando creemos en Él, es que nosotros nos volvemos hermanos en Cristo, porque ya ese espíritu que ha ingresado a nosotros, que es el Espíritu Santo, ya puede estar, ¿cómo decirlo? Puede estar en armonía, ya a la par, ¿no? Con tus hermanos en Cristo, ¿sí? Pero espiritualmente, aquí en la tierra, todos somos pecadores y por eso dicen, no, no llamen, no se hagan llamar, ¿no? Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Pero igual, esto es como esta palabra Padre, es una palabra como no tu papá, ¿no? No tu papá, a tu papá le puedes llamar padre, pero me refiero a que, por ejemplo, que le digas a alguien eh, como un gurú, ¿no? O algo así como el padre de la verdad, ¿no? El padre del conocimiento, ¿no? Algo así, ¿no? Es un título eh, que es para enaltecer, ¿ya? El que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, ¿no? Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, ¿no? Y esto nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Porque a veces cuando vamos a algunas iglesias o a algún sitio a tener este encuentro con Dios, eh, hay personas que son las cabezas a veces de las iglesias o hay algunas personas que pretenden esto, ¿no? Y nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿no? Tenemos que darnos cuenta y am, no hacer lo que Jesús mismo está diciendo acá que hagamos, ¿no? No sobre elevarlos, no, a algo espiritualmente superior, no. Eso no debemos hacerlo. ¿Ya? Porque ellos son nuestros hermanos en Cristo. Pueden tener más conocimiento o menos, no sabemos, pero todos somos iguales en el Espíritu, ¿sí? Y acá hay algo más que me llamó mucho la atención. Dice, porque el que se enaltece será humillado, ¿sí? Perdón, dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Versículo 11, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, ¿sí? Y esto es chocante para nosotros, ¿no? Porque a veces tenemos que luchar con nuestro orgullo, a veces tenemos que luchar con esto que a veces quiere ser reconocido, ¿no? Y escuchando alguna vez eh, la prédica de un judío, pero que es mesiánico y que hace sus clases, ¿no? Doctor Baruch, él decía, está muy bien si es que si tú tienes un orgullo muy grande, ¿no? Y no puedes ser humilde, está muy bien que ores, ¿no? Está muy bien que ores por eso, porque Dios te va a ayudar, ¿no? Y ora si es que es algo de lo que tú adoleces, si es de humildad, entonces pídela, ¿no? Y eso está muy bien. Pero si quieres hacer algo más que solamente orarlo, si quieres realmente poner una acción que te pueda ayudar a, a que eso disminuya, sirve,
Sírvele a las personas en lo que puedas, sírvele. Si alguien te pide un favor, si alguien está en problemas, sírvele en la iglesia, en tu comunidad, porque el servir hace que tú, em, no, hace que tú te vuelvas de alguna forma humilde, ¿no? ¿No? Que te humilles de alguna manera, ¿no? Si es que tienes, no sé, esta cosa en tu corazón, porque tú le vas a ofrecer algo a alguien sin nada a cambio, ¿no? Tú no le vas a dar trabajo, o sea, a ti no te van a dar trabajo, sino que es que tú vas a ir a hacer algo sin recibir nada a cambio, ¿no? Eso es servir, ¿no? Y, y de alguna forma, eso te va a ayudar a que el orgullo se disipe, ¿no? Si quieres hacer algo. Y me pareció algo tan extraordinario porque Jesús lo dice varias veces. Esta es una de las primeras veces que lo dice, pero después no solamente lo dice, sino que lo hace, ¿no? Entonces, Él es nuestro maestro, ¿no? Cristo, quien es eh, nuestro maestro y nuestro ejemplo, ¿no? Y no solamente lo dice, sino que Él lo hace con sus acciones, porque Él mismo, que es el mayor de todos los seres humanos que han existido, Él es el primero en servir, en ser humilde, ¿no? En algún momento en lavar los pies a sus discípulos, en algún momento, o sea, el hecho de estar yendo a la cruz sin que haya cometido un delito, ¿no? Entonces, vuélvete un siervo humilde, ¿no? Y, em, y él les está diciendo esto porque los fariseos eran excesivamente religiosos y legalistas, o sea, intentaban llegar al cielo a través de sus obras, pues, ¿no? ¿No? Entonces, como les decía antes, hacían más difíciles las leyes, ¿no? Y todo esto. Y dice, mas hay de vosotros, ¿no? En el versículo 13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿no? Hipócritas quiere decir que tú sabes lo que significa, pero no quieres verlo, ¿no? No quieres hacerlo, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando, ¿no? Es lo que les decía. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación, ¿no? Entonces, a qué se refiere, ¿no? Que ellos saben, o sea, hipócritas que ellos saben lo que dice, lo que deben hacer, pero al estar inventándose esas cosas, pueden hacer que otras personas, no sé, se sientan culpables por no hacerlo y al final terminan alejándose de la región judía, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuántas almas se habrán perdido porque ellos no interpretan bien las escrituras y no porque no sepan realmente qué dice, sino porque su orgullo hace malinterpretar la escritura, ¿sí? Y esto devoran las casas de las viudas, ¿no? Haciendo largas oraciones. Eh, alguna vez escuché que estas personas, los fariseos podían, las viudas podían, les daban a veces dinero para que ellos hagan oraciones y entonces hacían oraciones largas, ¿no? Pidiéndole a las viudas que prácticamente no tienen un sustento, ¿no? En ese tiempo, ser viuda era algo muy terrible porque te quedabas prácticamente en la calle, eras un mendigo, ¿no? Y Dios tiene un lugar especial para las viudas, porque, y habla siempre de ellas, ¿no? Porque eran personas
que la gente se aprovechaba, ¿no? De mucho de ellas, aprovechadas de la sociedad. Y entonces, él tiene un especial eh, eh, mm, amor, ¿no? Hacia estas personas que están, este, que no se pueden sustentar, ¿no? Y porque la sociedad tampoco les permitía autosustentarse, ¿no? Y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Un prosélito es una persona no judía que se convierte al judaísmo. O sea, ellos también iban y hacían como que discípulos, ¿no? Y salían a convencer a personas que no eran judías de convertirse al judaísmo, ¿no? Hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, qué duro, ¿no? Porque les están diciendo, prácticamente les está diciendo porque los hacen equivocar, ¿no? Porque les explicas cosas que no viene al caso. Se va a ir al infierno contigo, ¿no? Ese es el punto. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor, ¿no? Y esto es un ejemplo porque es algo que ellos hacían. Por ejemplo, este, mm, si alguno jura por el templo, o sea, lo juro por el templo, ¿no? Y juraban por el templo. Pero si alguno jura por el oro o lo que estaba dentro del templo, ahí sí tenías que pagar tu deuda, ¿no? Es como una trampa de palabras, ¿no? Em, y, y él les dice, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro, o sea, lo que está dentro del templo, o el templo que santifica el oro, o el templo mismo que supuestamente es la casa de Dios, ¿no? Entonces él les está diciendo, ¿cómo es posible que digan eso? ¿No? Porque ya nos dijo Jesús, si dicen decir sí, sí, si dices no, no, pero no jures por nada, por nadie, ¿no? Ni por tu cabeza, dice, ¿no? Em, vamos a salir un ratito, volvemos a ingresar. Entonces, versículo 18, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. O sea, es algo que no tiene sentido, ¿no? Necios les dice, y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Sí? Entonces, no juren, no juren por, por nada. Que tu hablar sea sí, sí o no, no. Eso dice Jesús. Porque tú quieres decir la verdad, pero no jures, no lo hagas. Es algo que nos los está diciendo. Y ellos, al hacer esto, hacen que, o sea, que todo sea más perverso, ¿no? Ahorita lo acabamos de leer, ¿no? Y dice, ay de vosotros. Este ay de vosotros, ya lo hemos escuchado varias veces, pero es un lamento, ¿no? De Jesús, ay de vosotros, porque es algo así como, también lo vimos en las bienaventuranzas, cuando hablaban de esta palabra en específico, es como un juicio, ¿no? Como una palabra de justicia, de juicio también. Entonces, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, ¿no? Y dejáis lo más importante de la ley,
¿Qué dice que diezmáis la menta, el eneldo y el comino? Son cosas pues chiquititas, ¿no? La menta, no sé, tienes tu mata de menta, cuentas 10 hojas y 10 más la décima, o sea, esas cosas hacían ellos, ¿sí? El comino, tienes una porción de comino y ya juntas la décima parte y esa décima se la ofreces a Dios, o el eneldo, ¿no? O sea, son, o sea, diezman eso y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál es lo más importante de la ley? Escuchemos esto: la justicia, la misericordia y la fe. Para eso está hecha la ley, para eso están hechos los mandamientos, ¿no? Porque Dios es justo y Él te enseña el camino. La misericordia, porque Él mismo, en su misericordia, ha tenido que venir y morir por nosotros, en, en cierta forma, a través de Jesucristo, pues, ¿no? Porque es el mismo Dios, ha tenido que venir y hacer eso, porque es justo, porque alguien tenía que pagar el precio y Él lo hizo. Y la fe, porque si no tienes fe en que Él ha hecho eso, no puedes entrar en el cielo, no puedes ir y estar con Él, ¿sí? Y la fe es algo que te hace estar con Dios desde siempre, desde Abraham, porque Dios le dice, tu fe, ¿no? Su fe le fue contada por justicia, ¿no? Es eso. Y entonces esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿sí? Sigue el versículo. Guías ciegos, que coláis el mosquito, ¿no? Ellos colaban sus bebidas para que no hubiera ningún mosquito, porque el mosquito es el animal más pequeñito que ellos no pueden comer, ¿no? Es algo que es, no, es kosher, pues, ¿no? Para los judíos no pueden comer algunas cosas y lo más pequeño que ellos no pueden comer, o sea, un animal inmundo, el más pequeño es el mosquito. Entonces tienen que colar sus bebidas porque los mosquitos, imagínense allá, ¿no? ¿Cómo es? Para que puedan tomarlo sin que se traguen un mosquito. Que coláis el mosquito y tragáis el camello, ¿no? Porque el camello es el animal más grande, inmundo, que ellos no pueden comer. Entonces, eh, les está hablando de una forma sarcástica, ¿no? Coláis el mosquito y tragáis el camello, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros. O sea, qué duro, ¿no? Que te digan una cosa así después de que estás haciendo tantas cosas para poder salvarte y que venga Jesús y diga estas cosas. Por eso es que los mataron. Porque al principio nosotros no entendemos, ¿no? ¿Qué pasó? Pero es por esto, porque Él les está diciendo sus verdades, ¿no? Y acá en el versículo 27, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Wow, un sepulcro es o sea, es una tumba que están blanqueadas por fuera y por dentro que hay muerte, ¿no? Que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia, de gusanos, ¿no? De muertos, de gusanos, ¿no? Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e inequidad. Listo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas, ¿no? O sea, ellos dicen, si nosotros hubiéramos sido nuestros padres, no los hubiéramos matado, estos profetas que han venido a profetizar sobre Dios. ¿Y qué están haciendo ellos ahora? Van a matar a Jesús la próxima semana, ¿no?
Y Jesús puede leer sus pensamientos, su corazón. Y por eso es que dice, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, les dice, ¿no? No, Jesús les está diciendo, no, no es verdad, ustedes son igual que sus padres, porque van a matar a los profetas como lo han hecho hasta ahora y van a matarme a mí, ¿no? Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ya los mandó al infierno Jesús ahí, ¿ah? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos de unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y así sucedió, porque esta generación, ¿cuánto duró una generación? ¿Cuánto dura una generación? ¿40 años, 50 años, 60, pues, ¿no? Más o menos, porque, a ver, una generación es un tiempo en el que, en el tiempo de Jesús, más o menos, pues son unos 50 años, porque no vivían tanto tampoco, ¿no? Jesús acá tiene 30 y sabemos, por ejemplo, que en el año 70 derribaron el templo de Jerusalén. El templo era súper hermoso, ese templo del que están jurando, por el que están jurando de que ellos tienen como algo súper hermoso y que solo quedó una de las paredes y que ahora los judíos van ahí a orar y a lamentarse, que es el muro de los lamentos, ¿no? Que hicieron ese muro porque realmente no sabían exactamente, ese es un muro de afuera del templo real, el que está por dentro, no saben dónde está ubicado y por eso no lo pueden hacer nuevamente, ¿no? ¿Y por qué? Porque no quedó piedra sobre piedra, así como profetizó Jesús, ¿no? Y eso ocurrió en el año 70 justo, ¿no? Dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. O sea, esa generación pasaron muchas cosas. Fue el exilio más largo que han tenido pues los judíos, ¿no? Los romanos ya los sacaron de ahí. En el año 70 destruyeron todo y los sacaron, ¿no? Entonces, y fue muy duro para el pueblo judío, ¿no? Porque imagínense, casi 2000 años después, recién han podido regresar, ¿no? Y seguimos versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Miren, ¿ah? Esto es algo que Dios dice, ¿no? Jesús dice, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste, no quisiste, ¿no? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Entonces, ellos no van a poder ver al Mesías, al Cristo, hasta que el pueblo judío se dé cuenta de que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y bueno, pues ya lo vamos a ver más adelante, eso en Apocalipsis pasa después del rapto. El rapto es algo que tenemos que estudiar ya posteriormente, pero es cuando en el libro de Tesalonicenses, si alguien quiere ir buscándolo, es el momento en el que la iglesia como tal, en una forma, con un cuerpo glorificado, en un espíritu, nos vamos a reunir con Cristo. Em, Nos vamos a reunir con Cristo y solamente van a quedar las personas que no son creyentes, ¿no? Y de esas personas no creyentes van a existir.
judíos, ¿no? Que solamente van a poder creer cuando venga el Hijo de Dios, el Mesías, como dice acá, ¿no? Bendito el que viene, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, o sea, hasta el final de los tiempos, ¿no? Como que ha pasado que los judíos todavía no creen, no, no todos, obviamente, ¿no? Pero los judíos mesiánicos son los menos, ¿no? Los que creen en Jesús, los judíos mesiánicos. Pero la mayoría de judíos no piensa que Jesús es el Mesías, ¿no? Y entonces el pueblo de Dios, que son los judíos y que tiene sus promesas, que no, que sí es verdad que han pasado muchas cosas, pero es su pueblo y siempre ha sido. Y Dios ha hecho promesas con ellos que va a cumplir, ¿sí? Y bueno, pues más adelante estudiaremos ya estas cosas que son más profundas, pero siempre va a tener un lugar especial en el corazón de Dios, ¿no? Los judíos. Muy bien, entonces creo que hasta ahí llegamos. Vamos a cerrar en oración. Padre amado, gracias por este día, Señor. Te pedimos que nosotros podamos verte como nuestro maestro. Padre mío, tú eres nuestro maestro, nuestro rabí, tú eres nuestro Señor, bueno, amoroso, justo, pero sobre todo eres un Dios consecuente. Te pedimos que nosotros podamos imitar a Jesús como tú, como tú pongas en nuestro corazón, Señor. Que sea a través de sus obras, de sus acciones, las acciones de nuestro Señor, que nosotros podemos también acercarnos a ti, Señor. Te pedimos que nuestro orgullo y muchas veces este ego que tenemos para con las cosas que hacemos, que decimos, incluso para, para cualquier cosa que nos exalte, Señor, sea el dinero, el conocimiento, el, sea el éxito, lo que sea que estemos pasando, esas cosas que parece que nos exaltan. Ayúdanos, Señor, a, a, a ser humildes, Señor, a servir a las personas que están a nuestro alrededor, a hacer que ellos puedan también escuchar tu verdad. Y permítenos siempre estudiar y seguir aprendiendo de ti, seguir leyendo siempre tu palabra, Padre mío, para que podamos entender bien las cosas que tú quieres decirnos y no volvernos como, como estos fariseos que no entendían la escritura por su orgullo. Quítanos, Señor, eso de nuestro corazón. Eh, Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesús. Amén.